Súper. Y buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema Actualización de conocimientos de familia, enfoques transversales y peritajes sociales. La docente que impartirá la presente sesión es Lorena Carmona López. Ella es trabajadora social de la Corporación de Asistente Judicial de Valparaíso, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso Actualización en Materias de Tribunales de Familia, para la elaboración del informe pericial social, que tendrá sus sesiones en vivo los días 26 y 27 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesional del área psicosocial, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final. Y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, en donde están los webinars que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, en www.adipa.cl/seminarios. También podcast sobre diferentes temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados, y también muchas noticias sobre actualidad en esta área, las que podrás encontrar en nuestro blog www.adipa.cl/noticias. Todo esto y más podrán verlo en nuestra página web www.adipa.cl. Les puedo copiar todos esos enlaces en el chat de Zoom. Lorena, la sala es tuya. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Espero que sea un espacio cortito, de 1 hora y media, pero que sea un espacio que nos permita compartir conocimiento y algunas reflexiones y experiencias también. Este es un seminario, no es un curso, lo dejo claro, el tiempo es acotado, por lo que probablemente no vamos a poder profundizar tanto en los temas. Pero sí, yo creo que por lo menos vamos a dejar instaladas ciertas inquietudes para poder seguir profundizando los temas que vamos a tratar hoy. Algunos y algunas de acá los veo que han estado en algunas actividades anteriores, ya sea curso o webinar que hemos hecho antes. La metodología va a ser la misma. La idea es que cuando tengan alguna duda, alguna consulta o quieran compartir alguna experiencia, me interrumpan con toda confianza, preferentemente con micrófono abierto, ya que voy a abrir la presentación y de ahí me cuesta estar mirando el chat, pero cada cierto rato voy mirando el chat porque si alguien comenta algo. Ahora, la idea es que los comentarios que realicen o las acotaciones o consultas sean en relación al tema que estamos tratando en el momento. Después al final pueden hacer otras preguntas o plantear otras dudas, ¿ya? Porque a veces pasa que estamos hablando, no sé, enfoque de género y alguien pregunta, ¿y qué es lo que hay que hacer para inscribirse como perito? Entonces desvía la atención del tema. También cuando son cosas muy particulares, por ejemplo, un caso puntual, también, por favor, para el final, porque el resto de veces los participantes se empiezan a molestar o poner un poquito ansiosos porque quieren avanzar con los temas, ya que el tiempo se hace muy poquito. De todas formas, cualquier cosa les voy a dejar el correo, por si quieren después algo puntual o que les comparta algún material o lo que ustedes deseen, yo materia dispuesta. Y les comento también que el PPT que vamos a ver ahora, que es cortito, es como un mini resumen de muchas otras actividades que hemos hecho, queda disponible en la página, ¿ya? Eso me decía Mayra, así que para que no se preocupen, porque siempre preguntan, ¿el PPT va a estar disponible? Sí va a estar, porque la idea aquí es compartir. Voy a compartir ahora mi presentación para que empecemos a avanzar. Recuerden, el que se queda hasta el final participa en el sorteo de un curso, que hay un curso que es en lo que se van a profundizar los mismos temas que hoy día vamos a ver en este webinar. Ahora sí, este seminario o webinar, como le quieran llamar ustedes, es de actualización de conocimientos de familia, enfoque transversales y peritajes sociales. Si bien ese es el título, voy a partir al revés, ¿ya? Voy a partir contextualizando con lo que tiene que ver con los peritajes para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de peritaje social específicamente. Y después vamos a avanzar un poquito, en el fondo, cuáles son los conocimientos que es importante que manejen cuando se van a desempeñar en judicatura de familia. Todo esto está orientado a lo que tiene que ver con familia, no con penal, por favor, para que
porque a veces me empiezan a preguntar cosas de penal. Solamente esto está orientado a lo que tiene que ver con temas de familia. Y vamos a conversar un poco de qué forma podemos incorporar los enfoques transversales, como el enfoque de género, enfoque de derecho, necesidades especiales, interculturalidad, cómo los podemos incorporar en nuestra labor como peritos. Y creo que eso también se puede extrapolar a otras áreas de trabajo que cada uno y una de ustedes puede tener. A ver, preguntas que siempre se nos hacen. Yo hace rato ya que hago cursos con ADIPA y en otros lados más por ahí, y siempre surgen estas dudas de los peritajes, cuándo es un peritaje, cuándo no, quiénes pueden efectuar peritaje, porque hay mucho mito al respecto. Uno ingresa a las páginas, por ejemplo, de Facebook, de estos grupos así, Bolsa de Trabajo Social Chile y otros parecidos, y siempre hay personas que dan distintas versiones, ¿no? Yo he escuchado cosas súper alejadas de la realidad, como que hay que dar una prueba, postular para poder inscribirse, por ejemplo, en la nómina de perito. Otras personas señalan que hay que estar sí o sí, por ejemplo, inscrito en una corte de apelaciones. Hay como distintas versiones, pero eso lo vamos a aclarar un poquito hoy día. Y también la duda típica, ¿no? Cuando me encargan un peritaje, por ejemplo, un informe en una materia de alimentos, una causa de alimentos, por ejemplo, ¿en qué me tengo que fijar? Si es una causa de divorcio. Siempre también hay mucha confusión al respecto. Ya, por ejemplo, las causas que tienen que ver con niños. Hoy día como que todos asumen que en esas causas hay que evaluar siempre competencia parental. Y no necesariamente lo que siempre se nos encarga como peritos o como trabajadores sociales. A raíz de todos estos temas surge este webinar un poco para poder ir despejando algunas dudas o poniendo en la mesa ciertos temas que es importante en los cuales ustedes puedan profundizar. Como ven, es muy extenso todo lo que yo planteo acá, por lo que obviamente no todo se va a ver en profundidad en este ratito que vamos a estar juntos, pero sí vamos a dejar planteados ciertos temas que es importante que ustedes después por su cuenta puedan ir profundizando. Vamos a entender qué es lo que se entiende por perito, ¿ya? Porque hay personas que tienen la idea que tienen que hacer un diplomado, por ejemplo, para poder ser llamado perito, o casi como que fuera un título, ¿no? Un certificado que se le entrega, ahora usted es perito. El concepto de perito, ¿dónde viene? Viene del latín, que significa peritus, y eso habla de que una persona sabia, hábil, experimentada en una ciencia o arte. En el fondo, perito, peritus, tiene que ver con experticia, con ser experto en algún tema. Existen peritos de distintas áreas. Hay perito psicólogo, hay perito médico, hay perito contador, hay perito arquitecto, hay perito ingeniero, hay de todas las áreas, ¿ya? Y esto viene así como de la antigüedad misma. Ahora, son personas que sin haber presenciado directamente los hechos de un caso X, emiten acerca del juicio, ya para los cuales se requiere de una determinada experticia de tipo científica, técnica o práctica idóneo y capaz llamado a dar su opinión. No necesariamente son siempre peritos, por ejemplo, que hayan estudiado en una universidad, por ejemplo, ¿ya? Hay peritos que son orfebres, hay otro tipo de peritos también. Pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que nos convoca acá, que sería el peritaje social. Se entiende que en el ámbito social los trabajadores sociales o asistentes sociales son expertos en esa materia. Son expertos en esa área. Ahora, a veces varía de un juez a otro, de un tribunal a otro, cuándo vamos a entender que el trabajador social o asistente social ya es perito. En algunos casos basta con el título profesional y eso queda muy a criterio de cada juez. Lo digo por experiencia, lo que me ha tocado ver en los tribunales, por lo menos en la región en la cual yo me desempeño habitualmente. Hay jueces que les basta con que tenga el título profesional, el perito o la perito, y en otros casos, por ejemplo, exigen que esté inscrito en la corte de apelaciones, que las personas que tienen que estar en la corte de apelaciones lo que se les exige es que tengan mínimo 5 años de experiencia profesional, y en otros casos hay jueces que tampoco les basta solamente que esté inscrito en la corte, sino que piden los antecedentes del perito, si tiene algún tipo de especialización, etc. Ahora, lo realmente valioso del aporte del perito son sus juicios, es la opinión profesional que entregan, ya que como expertos ilustran al juez en el esclarecimiento de una situación. En este caso, los peritos trabajadores sociales son expertos en todo lo que tiene que ver con lo social. Es una experticia que no tiene el juez es un abogado. Entonces, nosotros como peritos sociales, ¿cierto?, le ayudamos a esclarecer ciertos hechos. Voy a poner un ejemplo súper básico, por ejemplo, una causa de alimentos. El perito desde lo social, ¿cierto?, el perito trabajador social o asistente social,
va, por ejemplo, se le toca hacer un peritaje de el típico caso, ¿cierto? La mamá que demanda alimentos a favor del hijo, él va a determinar con su informe, o va a señalar la capacidad económica que tiene esta mamá y las necesidades que tiene este niño en cuestión. Porque somos expertos, ¿cierto? Nosotros nos enseñan lo que es las necesidades de Maslow, etcétera, etcétera, y podemos, ¿cierto?, ayudar un poco a determinar cuál es el nivel de necesidades que tiene este niño y cuál es la capacidad económica que tiene esta madre. ¿Se entiende hasta acá? Voy muy rápido, ¿se va entendiendo lo que voy planteando? Le agradezco que me vayan retroalimentando. Porque de repente sí, ya la Francesca me dijo que sí. Así que sigo entonces. Recuerden que el juez puede recurrir, ¿cierto?, a distintas especialidades, distintas profesiones, distintos peritos, para que los puedan ayudar a ilustrarse, ¿cierto?, a hacerse una idea, a ilustrarse respecto a una situación determinada. Cuando se inicia un juicio se establecen puntos de prueba, estos a probar, y ahí se ofrecen distintas pruebas para poder, valga la redundancia, probar estos hechos. Si yo quiero probar cuáles son las necesidades económicas de un niño, por ejemplo, voy a recurrir probablemente, si yo soy la abogada, voy a ofrecer una prueba pericial, que es un informe, ¿cierto? Como prueba pericial, un informe social, para poder determinar cuáles son las necesidades o capacidades económicas de la madre. O al revés, en el caso del papá al que estamos demandando por pensión de alimento, el informe para determinar cuál es la capacidad económica de él. Lo puse súper simple para causa de alimentos, pero después vamos a ver que hay otras causas más en las cuales se nos puede pedir un peritaje social. Ahora, no es que el peritaje tenga algo muy distinto al informe social clásico nuestro, ¿ya? La diferencia principal es que cuando es un informe social ofrecido como una prueba pericial, es que se tiene que estar enfocado a lo que son los puntos de prueba. Así como el informe social, por ejemplo, cuando nos piden hacer un informe para postular a un joven a una beca, yo lo enfoco en el tema económico, en el tema educacional probablemente. Bueno, acá en el caso, cuando nos piden un informe social, dependiendo de la materia obviamente, puede ser alimentos, cuidado personal, relación directa, regular, u otro, yo me enfoco principalmente en dar respuesta a lo que se me está solicitando y a lo que tiene que ver con los puntos de prueba de ese juicio. Ahora, ¿qué requisitos se espera que debe tener un perito? Por un lado, se esperaría que tenga formación teórico y práctica. Se entiende formación teórica el bagaje que ya traemos desde el pregrado. A nosotros los trabajadores sociales o asistentes sociales, en el pregrado la mayoría de las mallas, aunque a veces entre una universidad u otra o en algunos institutos u otros, tienen distintos enfoques muchas veces en la carrera, pero en general coincide que la mayoría tiene una formación en la cual se incluyen todas las ciencias sociales y las teorías y técnicas de los distintos niveles de intervención que tenemos como trabajadores sociales. Yo creo que acá todos vieron psicología, sociología, antropología, economía, etcétera. Y los clásicos, teoría y técnicas de caso 1, 2, 3, teoría y técnicas de grupo, de comunidad, y así otros ramos más que son como los bases nuestros. Se entendería que uno debiera de saber integrar todo este conocimiento cuando uno realiza algún tipo de informe. Nosotros como trabajadores sociales tenemos una mirada bastante integral respecto a las personas, no solamente a la persona solita, sino que nosotros contextualizamos, ¿cierto? Entendemos a la persona en un contexto familiar, comunitario, social. A mí si me piden hacer un informe, por ejemplo, de Gloria Guerra, la doy de ejemplo porque me sale la foto de ella justo en este momento, yo no voy a hablar de Gloria Guerra solita, sino que me refiero también a su grupo familiar y en el medio en el cual ella se inserta y considero todos los aspectos desde lo biológico, psicológico, social, económico, etc. ¿Ya? Es un distintivo que tenemos como profesión. Y también se esperaría que tenga cierta formación práctica. Y aquí por lo menos voy a dar mi opinión, no algo que esté en ningún lado regulado. Bueno, la Corte pide 5 años de experiencia. Yo creo que cuando uno comienza a realizar peritaje es importante ya tener cierto bagaje profesional. No recomiendo salir de la carrera y empezar de inmediato a realizar peritaje. Yo creo que es bueno primero adquirir un poco de experiencia y después ya comenzar a realizar peritaje. Pero sí yo creo que si a los que les gusta esta área, por ejemplo, si hay estudiantes acá, creo que es súper relevante comenzar a trabajar en algún área donde nos tengamos que vincular con los tribunales para que nos vayamos familiarizando con ese ambiente.
y familiarizando con lo que es la redacción de informes, de oficio. De pronto quizás no voy a hacer peritaje de inmediato saliendo de la universidad, pero sí, por ejemplo, puedo trabajar en un PPF, empezar a elaborar informes de avance, informes de diagnóstico, que si bien no es lo mismo que el peritaje en sí, pero sí nos va familiarizando. Nos va a tocar en alguna oportunidad ir a una audiencia, ir a exponer. A veces pasa que hay muchos y muchas que sufren de pánico escénico, que se ponen nerviosos cuando tienen que exponer frente a otro, cuando tienen que defender un punto de vista. Y creo que todo eso son experiencias que les va ayudando para cuando después ya quieren comenzar a realizar peritaje y les toca ir a declarar y defender su pericia. Otro requisito que se estima también bastante relevante son los conocimientos jurídicos. Si bien no somos abogados, pero sí es importante que tengamos claro, por ejemplo, cuando es pensión de alimentos, a ver, ¿quiénes pueden demandar alimento? ¿Cuándo corresponde un cese de alimento? ¿Cuándo se justifica un aumento o una rebaja de alimento? ¿Qué significa cuando estamos hablando de alimentos menores, alimentos mayores? ¿Qué significa cuando estamos hablando de alimentos provisorios? Y así. Ese conocimiento no va a haber ningún curso así como específico. Bueno, me imagino que muchos de ustedes tuvieron derecho a familia en su pregrado, pero ustedes saben que las cosas van cambiando también. Es importante que se actualicen, ¿ya? Es importante que empiecen a averiguar. ¿Cuándo estamos hablando de una medida de protección, por ejemplo? ¿Cuáles son los criterios que tiene el juez respecto a lo que son los cuidados personales? ¿Cuándo un niño podría ser declarado susceptible de ser adoptado? ¿En qué elementos me tendría que fijar? Porque de acuerdo a eso es donde yo tengo que profundizar, ¿cierto? Y poner el foco cuando elaboro un informe pericial. Lo otro que es importante es circunscribirnos a nuestra esfera de experiencia y área de competencia. Y acá tenemos que tener claro cuál es el área nuestra. Nosotros estamos desde lo social. A veces pasa, en especial quienes trabajan mucho en dupla, se tiende como a traspasar un poquito el límite, ¿no? Los que trabajan en duplas psicosociales a veces. Se pasan a lo psicológico y también a veces los amigos psicólogos se nos pasan a lo social cuando están muy acostumbrados al trabajo en dupla. Eso es bastante notorio. Y bueno, y lo otro que no es materia del curso, del webinar de hoy, ni tampoco del curso que se está ofreciendo próximamente, pero tiene que ver con el manejo de técnicas para enfrentar lo que es interrogatorio y contrainterrogatorio cuando nos toca ir a declarar a un tribunal. Yo digo nos toca ir, pero hoy en día estamos por Zoom declarando, pero es importante también el manejo porque se ve bastante los colegas que hay ahí como un tema con la declaración. Ya muchos colegas se ponen muy nerviosos o no les gusta declarar. Yo lo veo seguido que colegas que me dicen, sabes que yo tomo una causa, tomo el informe, pero siempre cuando se hace en comparecencia. Que me pongo nervioso, que no me gusta, me siento muy cuestionado, etcétera, etcétera. Entonces ya hay un tema con lo oral que hay que desarrollar. No sé si a veces quizás muchos exámenes orales cuando estaban en pregrado, de repente un poquito en otras épocas habían docentes que eran un poquito no sé si maltratadores, pero que insegurizaban un poco a los alumnos. Creo que hoy día el enfoque es distinto de los docentes, tratar de empoderarlos más, pero pasa que hay un tema con la oralidad, que lo escucho muy recurrente en los colegas nuestros. Hasta acá, comentarios, dudas, consultas. ¿Sigo nomás? La lluvia nos tiene como todos calladitos, parece. Todo claro, está todo claro. Gracias, Carmen. Vamos ahora con la prueba pericial, lo que es el informe pericial, que ya algo lo adelanté, que habla que la prueba de peritos tiene que ser ordenada por el juez en un proceso determinado. Yo puedo ser súper experta, pero no es un peritaje cuando lo realizo yo, por ejemplo, en mi oficina para quedarme yo con ese informe. No estamos diciendo que tenga ni más ni menos valor, sino que se entiende que el informe pericial es dentro de lo que es un juicio. No constituyen prueba y tiene que ser ofrecido como tal, porque a veces me pueden pedir un informe, pero puede ser ofrecido como prueba documental, y en ese caso no es un peritaje, es el informe social que se ofrece como un documento de prueba. Cuando se ofrece como prueba pericial, se entiende que es un informe emitido por un profesional experto en esa área, en este caso un experto social. No constituyen prueba pericial los informes producidos fuera de proceso por personas o entidades especializadas. La otra vez una conocida por ahí en un curso decía que yo hago siempre peritaje porque yo soy perito. Y le decíamos sí, pero siempre y cuando esto haya sido ofrecido en un juicio, para un juicio. No, si yo le hice un informe a Carmen Calle, pero para que sea presentado, no sé, la intendencia, eso no es un peritaje.
O si hice un informe, que esto es súper clásico, a veces yo escucho colegas que me dicen, ¿sabes qué? Vino una señora y me pidió si le podía hacer un peritaje. Y yo siempre les digo, ya, pero ¿te llegó una notificación del tribunal? ¿Se contactó algún abogado contigo? No, que la señora lo quiere presentar. Ya, ok, pero si no fue ofrecido como una prueba pericial, no lo es, ya no está haciendo un peritaje. Ahora, esto es importante también considerar. El dictamen pericial, que es la opinión que ustedes dan, el informe de ustedes con su opinión profesional, porque el peritaje es importante que tengan claro, bueno, y el informe social en general, no solamente traspasar datos, ni dar cuenta de datos, sino que es súper importante el análisis y la opinión que dan ustedes como profesional al respecto. Y no puede versar o no se puede tratar de cuestiones de derecho o interpretación de las normas jurídicas. Yo no estoy para cuestionar las leyes que están vigentes. Yo doy mi opinión respecto a la situación de una persona. ¿Ya? Yo puedo considerar que es súper injusto, que no sé, voy a poner de nuevo a Carmen Calle. Por ejemplo, Carmen Calle tenga 30 años y yo considero como Lorena que es justo que ella reciba una pensión de alimentos de su papá, porque Carmen ha sido súper sacrificada y a los 30 está estudiando, por ejemplo. Pero la ley dice otra cosa, ¿ya? Entonces yo como perito yo no entro a cuestionar lo que diga la ley. Se encendió la luz de Susana Aguirre, no sé si quiere decir algo. No, parece que no. Angélica dice, ejemplo, como prueba es un informe de proceso de tratamiento en alguna área como salud mental. Puede ser, sí, como prueba documental. A veces se ofrecen, por ejemplo, informes de avance del PPF o un informe de un centro de tratamiento de drogas, por ejemplo, o un informe de un médico tratante. En las pruebas documentales se pueden ofrecer cualquier documento que sirva para comprobar algún hecho. Certificados de alumno regular, informe de un médico, informe de un neurólogo, informe de la educadora diferencial, un contrato de trabajo. Incluso es más, hasta pueden ser fotografías también, pero eso es prueba documental, documento. ¿Ya? El informe se ofrece, el informe pericial, el peritaje se ofrece como prueba pericial siempre. Algunas materias de tribunales de familia que habitualmente se ofrece el informe social como prueba pericial. Yo lo pongo acá informe social, pero en la práctica me toca ver que los amigos abogados le dan cualquier nombre. Entonces a veces hablan de informe social, informe socioeconómico, informe sociodoméstico, informe sociohabitacional, informe habitacional. Lo he visto con todos esos nombres, pero apuntan a lo mismo que es lo que nosotros conocemos como el informe social, que abarca todo lo que es habitacional, social, económico, etc. Algunas materias en las cuales habitualmente se solicita es la materia de alimentos, en todas sus variantes, lo que es alimento, cese de alimentos, aumento de alimentos, rebaja de alimentos. Relación directa y regular también, tanto cuando se establece en el cese de la relación directa y regular, que es cuando se suspende, o en la modificación de la relación directa y regular. Cuidado personal, modificación de cuidado personal también, el divorcio con compensación económica, la susceptibilidad de adopción y la adopción, que son distintas causas, ¿cierto? La declaración de bien familiar, que no es una materia tan conocida ni tan común, pero que igual eventualmente se nos podría solicitar algún informe. Y lo que son medidas de protección y violencia intrafamiliar, que les puse un asterisco, porque en general, voy a hablar más desde la experiencia que desde de lo escrito, en general se tiende más a recurrir a lo que es el aparataje público para solicitar informes de este tipo. En el caso de las medidas de protección muchas veces se recurre a los DAM, y ahí son informes psicosociales, y en el caso de violencia intrafamiliar se recurre a servicio médico legal o a centros de la mujer, y por lo menos lo que me dice a mí la experiencia, lo que le hablábamos con el abogado con el que hacemos cursos acá, es que en violencia intrafamiliar se piden más informes psicológicos más que sociales. Ya, pero son las materias en las que habitualmente se piden estos informes o se ofrecen, por decirlo de alguna forma. A ver, Valentina, acá yo no soy abogada, así que les voy a ir señalando lo que me dice a mí la experiencia. Acá habla, se puede realizar un informe pericial para regular visitas de un adulto mayor que tiene demencia senil y la hija no deja que los hermanos lo vean. Yo creo que eso lo tendría que contestar un abogado, ¿ya? Porque acá la que yo señalé una medida de protección refería a niños. Así es que si es que en algún juicio por ahí, en un tema particular, se ofreció ese informe,
se podría realizar. Ahora, a mí no me ha tocado nunca ver informes de ese tipo. Me ha tocado ver, por ejemplo, informes de violencia intrafamiliar con adultos mayores, pero no en esto como de permiso para poder ver, a no ser que exista alguna medida de alejamiento, me imagino. Gabriela levantó la mano. Gabriela, quizá Gabriela nos pueda ayudar. Gabriela, te escuchamos, tienes que activar tu micrófono. Gabriela, quedó la manito arriba. Ahora, ojo, los informes no es que a ustedes se les ocurra, es siempre cuando estén dentro de un juicio y un abogado los tiene que haber ofrecido, alguno de los abogados de las partes. Ya no es por iniciativa propia ni por iniciativa de las personas, entre comillas, peritados o usuarios, para que eso lo tengan claro. Ah, Gabriela se pasa a marcar, ya no hay problema, Gabriela. Por ejemplo, y aquí voy a dejar dado el tema, en el caso de los alimentos es importante que tengan claro cuándo se puede, quiénes pueden solicitar alimentos y cuándo corresponde, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, se entiende que hasta los 21 años ya los hijos pueden demandar a los padres o la madre o el cuidador o cuidadora en representación de los hijos puede demandar al padre, la madre, o se puede demandar también a abuelos cuando los padres no están cumpliendo con esta obligación. Y hasta los 21, esté estudiando o no. Y hasta los 28, siempre y cuando se encuentre estudiando. A veces pasa que hay personas que, por ejemplo, personas, no sé, 25 años, que quieren demandar alimentos porque quieren comenzar a estudiar, pero no están matriculados, tienen que estar matriculados con certificado de alumno regular para poder comenzar a iniciar una causa de este tipo. ¿Ya? Para lo que es la modificación de los alimentos, ya sea pedir un aumento o una rebaja, se tiene que justificar un cambio de circunstancias. Eso es importante, por ejemplo, que lo tengan presente, ¿ya? Las personas mayores, adultos mayores, ellos también pueden demandar alimentos por alimentos a sus hijos. Eso no es tan común, no es tan conocido, por lo cual uno lo ve poco, pero existe también. Jenny Caro levantó su manito. Consulta con relacionado con lo anterior. Si yo estoy estudiando y tengo más de 28 años, ¿puedo apelar que se me siga entregando la pensión? Lo que yo entiendo es que no, yo no soy abogada, le estoy dejando instalada la duda, pero es hasta los 28 lo que dice la norma. Ahora, si tienes alguna discapacidad, se entiende que sí, la discapacidad ahí no tiene límite de edad. Pero hasta los 28 la pensión de alimentos, cuando están, siempre y cuando se encuentren estudiando. Ya, gracias. De nada. Ahora, estos temas es importante que se profundicen. Yo les dejo ahí, les estoy tirando aquí como temas para que los tengan presentes, pero, por ejemplo, en los cursos se los vemos con un abogado y el abogado profundiza mucho más, ¿ya? En la relación directa y regular también es importante que tengamos claro, por ejemplo, bajo qué circunstancias podría cesar, ¿cierto? Se podría modificar un régimen de relación directa y regular. Lo mismo ocurre con los cuidados personales. En el caso del divorcio con compensación económica, acá los programas de televisión a veces han causado harto daño y confusión. A veces las personas tienen la idea que la compensación es como para compensar daños de tipo emocional, ¿ya? A veces uno escucha, por ejemplo, usuaria, y a veces me ha tocado leer informes también, que señalan que la persona merece recibir una compensación por todo lo que sufrió durante el matrimonio, o porque el marido le fue infiel, por ejemplo. Y eso no es así, ya la compensación es cuando uno de los cónyuges se ha visto perjudicado económicamente, ¿no? Ha sufrido algún tipo de desmedro económico por dedicarse a la vida matrimonial, a la crianza de los hijos, a la vida en común. Ahí se entiende, por ejemplo, una compensación económica. Me voy a poner de ejemplo yo, si yo estoy casada, me separo, yo durante mi matrimonio, por ejemplo, yo dejé de trabajar para dedicarme a la casa, para que mi marido pudiera estudiar y trabajar tranquilo, y yo me dediqué a la crianza de los niños, yo probablemente podría demandar una compensación económica. Pero a veces la gente tiene la idea, el común, y también muchos profesionales piensan que esta compensación es, por ejemplo, yo me separo porque mi marido siempre me engañó, yo sufrí mucho, entonces que por eso yo me correspondería una compensación por todo el sufrimiento que él me ocasionó. Eso lo hemos visto en la doctora Polo y en muchas teleseries, pero no tiene que ver con la realidad chilena. Tenemos casos de susceptibilidad de adopción, que también es importante considerar cuándo un niño puede ser declarado susceptible de ser adoptado. Y aquí la ley establece
ciertos elementos ya, y cuándo un niño podría ser adoptado. Si bien las unidades de adopción tienen, ¿cierto?, una nómina de profesionales, pero también se nos podría pedir algún peritaje para poder evaluar esa situación. Declaración de bien familiar, que no es tan conocido ni es tan común, pero es cuando el domicilio del grupo familiar se declara como bien familiar, de modo que cuando son cónyuges, se separan, no se pueda vender. Y lo que tiene las medidas de protección, que tiene que ver con las vulneraciones de derechos, y las violencias intrafamiliares, que yo creo que aquí todos conocen, que cuando hay una situación de violencia que no es constitutiva de delito, que se ve en los tribunales de familia. En todos estos temas yo los invito a que profundicen, porque eso les va a dar mayores elementos para cuando ustedes tengan que dar su opinión y tengan que justificar esa opinión. ¿Ya? Lo que hablábamos antes, yo no puedo señalar, por ejemplo, que a alguien le corresponde igual la pensión aunque tenga 35 años, porque quiere estudiar, por ejemplo. En eso tenemos que ser muy cuidadosos y hay que estar súper actualizados. Veo que en el chat escriben algunas personas. Yo he visto estando casados también. Estas demandas se hacen en la plataforma judicial, se debe acercar a alguna corporación judicial, me refiero, dice Angélica, está preguntando, estoy leyendo la de ella, a la rebaja de alimentos por la demandante de alimentos de adulto mayor. Todo lo que es alimento, aquí les dejo un tips, todo lo que es alimento, relación directa y regular, cuidados personales, tienen que pasar primero por proceso de mediación. Cuando por la mediación se ve frustrado esto, es decir, no se llega a acuerdo o una de las partes no se presenta, etcétera, ahí pueden iniciar una demanda que puede ser a través de las corporaciones de asistencia judicial, de hecho yo trabajo en una, o con un abogado particular si tienen los recursos para ello. ¿Ya? Hasta acá vamos bien. Andrea dice que no se habla nada. Ya me ha tocado ver personas casadas que tienen hijos incluso, o que conviven y que solicitan pensión de alimentos. Hasta los 28, ojo. Y cuando existe alguna discapacidad, entendiéndose una discapacidad en la cual la persona, el joven, el niño, no se pueda valer por sí mismo, se entiende que ahí también puede solicitar ahí sobre los 28 años. Ahora, cuando trabajamos en familia, y este tema es súper importante, cuando trabajamos en familia es importante porque aquí se traspasan muchos temas de uno también, ¿ya? Las concepciones que yo tengo respecto a familia, las concepciones que tengo yo respecto a millones de temas. Si yo probablemente, no es lo que yo pienso, lo estoy poniendo como un ejemplo, si yo en mi discurso tengo súper incorporado que a un niño un par de golpes no le hace mal, por ejemplo, lo más probable es que cuando me toque realizar peritaje en temas de vulneraciones, la forma en que yo voy a medir esto voy a traspasar quizás temas míos personales. Ya si yo considero que un golpe no hace mal, o que incluso es más, si considero que el castigo físico es una forma adecuada de controlar la conducta de un niño y es parte del proceso formativo de un niño, probablemente mi forma de evaluar o cómo yo voy a opinar o cómo yo voy a percibir la situación va a ser distinta a la de un perito que considere que bajo ninguna circunstancia corresponde a algún tipo de maltrato o de castigo físico, y que incluso esté súper alineado con lo que es, por ejemplo, el enfoque de derecho. Entonces eso es importante que revisemos un poco lo que nosotros pensamos y cómo concebimos lo que tiene que ver con familia. Si tengo ideas muy tradicionales, por ejemplo, o ideas muy cerradas con el tema, eso sin querer o con querer lo voy a traspasar a lo que es mi peritaje y a todo mi proceso metodológico de evaluación. Acá es importante que consideremos que el concepto de familia ha ido cambiando con el tiempo. El concepto de familia es temporal y relativo porque existen distintas definiciones y visiones de lo que es ser familia, ¿no? Desde lo jurídico, desde lo religioso, desde lo antropológico, desde lo sociológico, etc. Pero en general siempre se aprecia la familia como un grupo social, porque está conformado por varias personas y es como una institución, ¿cierto? Que existe más allá de las personas que la integran, tiene normas propias, vida propia. Ahora, el texto constitucional, bueno, se está modificando la constitución en la actualidad, ¿cierto? Se está redactando una nueva constitución, pero la que está vigente hoy en día reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y establece el deber del Estado de darle protección y propender a su fortalecimiento. Y es ahí donde aparecen muchos programas que hoy día están orientados a fortalecer a las familias desde distintos puntos de vista, desde distintas aristas. Tenemos los programas, por ejemplo, de la red de la antigua red Sename, actual Servicio Mejor Niñez, tenemos programas, por ejemplo, como el programa Familia, ¿cierto?, que están orientados a fortalecer a las familias para que puedan ejercer adecuadamente su rol, su papel.
De hecho, les comento un caso que siempre comento en los cursos. En alguna oportunidad, un caso que me tocó ver de una susceptibilidad de adopción, fue rechazada esa susceptibilidad por el tribunal porque se estimó que el Estado, a través de los distintos programas, no había entregado el apoyo que esa familia necesitaba, que esos padres específicamente requerían para poder ejercer adecuadamente su rol. Entonces, ojo también con eso, no solamente considerar que una familia no está funcionando bien o que los padres no están cumpliendo con su rol adecuadamente o no hay un adecuado despliegue de sus competencias parentales, sino que también tenemos que considerar que el Estado tiene una función al respecto de apoyar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva del año 2014, destaca que no existe un modelo único de familia. Hace no tantos años se consideraba que existía un modelo único. Se esperaba que la familia siempre fuera mamá, papá, hijos, esta familia nuclear clásica. No es de hace tantos años atrás el caso de la jueza Tala, por ejemplo. No sé si lo recuerdan acá. Quizás muchos son muy jóvenes, pero lo pueden recordar, ¿no? Cuando existe una discriminación por su orientación sexual. Hoy en día eso ya se supone o se espera que no sea un tema, pero hasta hace no tanto tiempo atrás sí era un tema. Y se habla de que la familia no se debiera restringir a lo que es la pareja y los hijos. Y hoy día vemos que existen distintos tipos de familias. No es casual cuando todavía la gente, cuando una mujer está embarazada, se está esperando familia, porque se entendía que solo con el nacimiento de hijos, con hijos en el núcleo familiar, estábamos hablando de una familia. Y hoy día vemos que las personas se consideran familia, por ejemplo, sin estar casadas, sin tener hijos. A veces, hoy en día hay personas que consideran por ejemplo, a las mascotas como parte de su familia. Si mal no recuerdo, hace poco salió la noticia que en España creo que van a permitir que las mascotas sean parte ahí de la libreta familiar, etcétera. Entonces hoy día se nos amplía un poco el tema de lo que es ser familia. Sino que también debe considerarse a otros parientes de la familia extensa con quienes se tenga lazos cercanos, lo que puede existir entre personas que no sean jurídicamente parientes. Antes, por ejemplo, una pareja que sea conviviente se estimaba como que no había ningún parentesco, ¿no? Ningún lazo entre ellos. Ahora, el modelo de familia matrimonial claramente ha presentado un debilitamiento en los últimos años, la gente se casa menos. Y hoy no se habla de un solo tipo de familia, sino que nos encontramos con distintos tipos de familia, y eso es importante considerar. Por ejemplo, yo aquí puse las fotos son medias gringas, pero igual nos sirve un poquito para ejemplificar, y tenemos, por ejemplo, familias homoparentales. Y aquí tenemos la clásica familia matrimonial, ¿no? Mamá, papá, hijos. Y esto nos lleva a plantearnos y cuestionarnos bastante otros temas. Por ejemplo, la visión tradicional, yo creo que acá todos nos enseñaron en el pregrado las funciones que uno espera que cumpla la familia, la función afectiva, procreadora, cuidado, socialización, de estatus. Pero al aplicarlo a estas visiones más modernas de familia, entraría, se vuelve un poquito complejo, ¿no? Porque no todas las familias quieren procrear, por ejemplo. Entonces eso no quiere decir que no estén cumpliendo su función, entendiendo que existe una idea más amplia de familia. Y lo mismo nos pasa con las etapas del ciclo de vida del grupo familiar. Estas etapas del ciclo de vida, yo no sé, me acuerdo del texto de Sonia Rhodes, no sé si alguien de acá lo puede recordar, pero son en relación al nacimiento del hijo mayor. ¿Y qué pasa con un grupo familiar que no tiene un hijo? No tiene hijos, por ejemplo. ¿No tiene un ciclo de vida también? ¿O qué pasa con aquellas familias que tienen hijos con necesidades especiales, con un desarrollo diverso? Porque todo esto está pensado también en personas con desarrollo típico. ¿Qué pasa con una familia con un hijo con síndrome de Down? No va a cumplir este ciclo de vida familiar que nos enseñaron. ¿Qué pasa con una familia con un hijo del espectro autista, por ejemplo? No se cumple de la misma forma todo. Hoy día en nuestro país, que hoy día es súper diverso, a diferencia de muchos años atrás, en que todo parecía todo muy parecido, hoy día nos aparece una diversidad bastante importante. No me refiero en términos políticos solamente, sino que en términos de cultura y en términos, por ejemplo, de desarrollo de lo que es neurodiversidad, ¿no? Que antes no se veía tanto, no se notaba tanto, hoy día es bastante notorio, hoy día lo vemos a diario. Nos entramos a cuestionar todo esto que vimos siempre. Muchas veces los instrumentos, por ejemplo, que se ocupan, también están pensados en la familia clásica media y con desarrollo típico también. Y nos aparece todos estos otros elementos.
porque no es lo mismo si nos toca, por ejemplo, realizar un peritaje a una familia haitiana, que una familia chilena, o una familia mapuche, o una familia donde existan personas con algún tipo de patología psiquiátrica, por ejemplo, familias que están en el área rural, familias que son de zonas urbanas, tienen características distintas. Y eso lo tenemos que considerar, y por eso también consideramos relevante cuando hablamos de los enfoques transversales. Hasta acá se va entendiendo. Estoy muy rápida, por favor. Cuando los noto muy callados me entro a preocupar. Se entiende. ¿Se entiende? Algunos enfoques que es importante considerar cuando estamos trabajando en el ámbito de familia. Si bien no hay ninguna ley que nos diga los peritos tienen que ocupar estos enfoques, pero sí es importante para que efectivamente nuestro peritaje sea adecuado, sea bueno, sea útil. Voy a nombrar 4 enfoques que son los clásicos que hoy día nos aparecen en todos lados y los vamos a profundizar, pero un poquitito dentro de lo que el tiempo nos permite, ¿ya? Vamos a hablar del enfoque directo, que es el enfoque clásico, que yo creo que aquí muchos trabajan en el área con niños, niñas y adolescentes. El enfoque de género, que muchas veces se les exige incorporarlo a quienes trabajan en servicios públicos o en programas que dependen de servicios públicos, pero que a veces no se entiende cómo lo podemos llevar en la práctica. ¿Cómo podemos incorporar este enfoque cuando tenemos que diseñar, por ejemplo, nuestra metodología de trabajo? El enfoque de interculturalidad, que años atrás era como visto súper lejano, como muy alejado, como de un Chile que no era, y hoy día nos aparece y se requiere por toda la diversidad cultural que tenemos en el país. Y el enfoque de necesidades especiales, para qué decir también, porque ya lo que son las personas en situación de discapacidad nos aparecen bastante más seguido que antes. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo cuando comencé a trabajar 20 años atrás no recuerdo ningún caso, por ejemplo, de personas del espectro autista, ya sea de niños o adultos. Hoy en día, sin mentirle, en el mes en la corporación me toca ver 2 o 3 casos de familias con niños que están o en evaluación por sospecha o que están diagnosticados, y sin contar adultos también que a raíz de esto empiezan a darse cuenta que quizás también y no fueron diagnosticados cuando niños. Ese tema súper puntual hoy día uno lo ve súper común. Y ahí agreguemos todo otro tipo de discapacidad física, temas más de índole de salud mental, psiquiátrico, etc. Que nos aparece y que es importante considerar también. Maricel dice, ha aumentado mucho los casos de TEA. Sí, han aumentado bastante. Yo siempre he tenido la duda, así que ¿son más casos o es que hoy día el diagnóstico, o sea, existe más diagnóstico? Alguna vez se lo consulté a una neuróloga que es especialista aquí en esta región, me decía que ella pensaba que había un diagnóstico más eficaz, pero acá los que somos más mayores, por no decir más viejos, yo no tengo el recuerdo de niños con características, por ejemplo, del espectro autista. Mis primeros trabajos fueron con niños en hogar, en CAD, para que vean lo vieja que soy, trabajé en un CAD. No recuerdo tantos niños con las características que hoy día veo, en muchos niños que a veces bueno, hoy día no tanto porque los niños no los llevan mucho a las atenciones presenciales en mi oficina, trabajo en una corporación, pero que un tiempo atrás eran niños que uno miraba y uno notaba que por ahí va, ¿no? Que habían como ciertos indicadores del espectro autista. Pero hoy en día aparecen más. Yo lo conversaba con una amiga médico y otra amiga enfermera y me decían que también tenían esa misma precisión. No tenían recuerdos antes de tanto niño, pero obviamente hoy día hay un diagnóstico más temprano también. A ver, vamos con el enfoque derecho. Yo creo que este probablemente es el que más se maneja, ¿no? Que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 3 especifica que en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, la autoridad administrativa o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Ahora, ¿qué es lo que es el interés superior del niño? Porque a veces es súper manoseado. ¿Qué es lo que es? ¿Que el niño decida? ¿O solamente que el niño se ha escuchado? ¿O que un experto decida por el niño? Bueno, se habla que el objetivo es que se garantice el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención, y el desarrollo holístico, es decir, el desarrollo integral del niño. Y aquí es importante porque hay mucho resabio del enfoque antiguo. Anteriormente estaba el enfoque tutelar, que el enfoque que mezclaba mucho el tema de infancia, hablaba del menor en situaciones regulares, se usaba el concepto menor, que hoy día está atrás. Hoy día, por favor, no hablen de menores, por lo menos los que somos del área psicosocial. Los abogados todavía hablan de menores, pero nosotros ya tenemos que hablar de niños, niñas y adolescentes.
A mí me llama la atención colegas nuevitas o nuevitos que están titulados hace poquito y que usan el término menor. No tenemos que hablar porque eso está relacionado con el paradigma anterior y que vinculaba todo el tema de lo que hoy día consideramos vulneraciones, lo vinculaba mucho con el tema pobreza. ¿Ya? Esa era la escuela, de ahí viene, de la escuela teológica, ¿no? Que mucho de castigar a este niño, recuerdan que antes estaban los tribunales de menores, la primera medida siempre era sacar al niño de la casa. No es casual que hace 30 años atrás, no, yo creo que hasta hace unos 20 años atrás, por ejemplo, acá eran hogares de menores y los hogares eran bastante masivos. Yo tengo el recuerdo que hasta se internaban niños porque se portaban mal, porque no se querían comer la comida. Yo cuando empecé a trabajar, empecé en el año 99, ingresaban niños por eso, aunque hoy día nos parecería como irrisorio o poco creíble, pero ingresaban niños por esa situación. La mamá quería trabajar como trabajadora de casa particular puertas adentro, entonces lo internaban y aparte se mezclaban niños con temas de infracciones de ley, con niños que tenían que ver con temas de protección. El juez era juez y parte, no siempre se escuchaba al niño, no era obligación, pero con este enfoque directo en el cual se habla de niños y adolescentes, se entiende que los niños tienen distintos estados, ¿cierto? Por los que van distintas etapas de su ciclo de vida y en la medida que van creciendo van adquiriendo mayor autonomía. Se entiende que los niños hoy día tienen derecho a ser oídos. No quiere decir que el niño decida, porque todavía está ese mito, ¿cierto? Que a los 13, 14 años el niño decide con quién quiere vivir. No necesariamente es eso, pero sí el niño tiene derecho a expresar su opinión, el niño tiene derecho a ser oído, el niño tiene derecho a ser representado también. Por algo hoy día existe la figura del curador ad litem, existe la audiencia confidencial, existe programas, por ejemplo, como el programa Mi Abogado y así otros más. Por algo también hoy día existe una diversidad de programas, por ejemplo, el Servicio Mejor Niñez, y se apunta que en lo posible, la última medida sea sacar al niño de su grupo familiar, ¿cierto? Considerando lo que son los derechos del niño, el derecho a crecer en familia. Y hoy en día también se estima que el tema no pasa por un tema de pobreza, porque antiguamente uno ve programas de televisión a veces, reportajes en las noticias, que antiguamente en Chile se castigaba finalmente la pobreza, ¿no? ¿Cuánta gente a uno le comenta vino la visitadora y nos quitó a los niños porque no habían camas suficientes, porque no habían colchones, etc.? Se asociaba mucho con los estratos socioeconómicos más bajos y hoy día no se asocia con la pobreza y entendemos que la vulneración es transversal a todos los estratos socioeconómicos. No solamente en una familia, entre comillas, pobre, vamos a encontrar a un niño en situación de vulneración. Ya eso, en todos los estratos nos podemos encontrar con niños que sufren algún tipo de maltrato, de abuso, de vulneración. Con eso tiene que ver el enfoque directo, ¿no? Entonces, a veces igual se nos olvida, y uno lo nota en muchos informes que ve, en que, por ejemplo, el tema económico pasa a ser súper relevante, por ejemplo. O cuando olvidamos que el niño tiene derecho a ser escuchado, o cuando olvidamos que el niño tiene derecho a vivir en familia. Cuando a veces uno escucha, por ejemplo, me ha tocado escuchar algunos equipos cuando hablan de susceptibilidad a adopción, dicen que el niño en otra familia con más recursos va a tener muchas más oportunidades. Probablemente, quizás sí, por temas económicos, pero no podemos olvidar que el niño tiene derecho a vivir con su familia y hay que respetar su cultura también, por ejemplo. Porque bajo esa lógica, entonces tenemos que sacar a todos los niños de casa, de familias con pocos recursos. Entonces, ahí hay que tener bastante ojo cuando se empieza a instalar estas ideas, ¿no? Que a veces son estos resabios que nos quedan del enfoque tutelar. Angélica dice algo súper relevante, siento que no hay que estigmatizar ni etiquetar a las personas o familias, es verdad. No hay que estigmatizar ni etiquetar ni para bien ni para mal. A veces somos súper prejuiciosos en buenos términos y en malos términos. Me ha tocado escuchar también personas que dicen, por ejemplo, no sé, la persona, doña Juanita Pérez, es psicóloga, y está acusada de maltrato, pero imposible, si es psicóloga, ¿cómo va a estar maltratando a su hijo? Y nos sesgamos por una profesión cuando todos somos humanos y todos podemos caer en situaciones de también estar vulnerando derechos de otros. Acá se me fue alguien puso hoy con la nueva constitución, ve cambios fundamentales que se puedan presentar y generen de igual forma actualización a nivel pericial. Habría que ver qué es lo que lleva la constitución, hay que ver qué es lo que va a quedar finalmente, ¿ya? Igual lo que entiendo es que se van a reconocer, por ejemplo, diferencias, las diferencias culturales se van a respetar.
cosa que hasta hace no tanto tiempo tampoco eran muy respetados. Recién se están instalando estos enfoques en el actuar diario, ¿no? En el ejercicio profesional. No sé si con el enfoque derecho alguien quiere señalar algo. Porque, por ejemplo, hoy en día está súper ya incorporado el tema de que la última medida es, por ejemplo, sacar al niño de su grupo familiar. Antes eso no era así. Cuando yo estudiaba, era como lo clásico, era solicitar medida de protección a los tribunales menores y ante lo más mínimo que el niño fuera internado, por ejemplo. O no había una justicia especializada también en menores de edad que cometieran alguna infracción de ley. Hoy en día existe una justicia especializada, hay programas, ¿cierto?, en relación a ello. Todo eso tiene que ver finalmente con el enfoque derecho. Ahora no hay que parcelar los enfoques se mezclan y se nos juntan, nos vamos a dar cuenta más adelante. Vamos con lo que es el enfoque de género, que tiene que ver, cuando hablamos del enfoque de género, es aquel que tiene en cuenta las diferencias y las desigualdades que hay entre hombres y mujeres y que existen en la realidad o que pueden venir de antes también. Y uno nota las diferencias hoy en día, por ejemplo en los casos con niños. Uno nota que a veces la niña es mucho más cuidada que el niño. Y la gente todavía tiene estos dichos, ¿no? Estos conceptos de la niñita es una niñita de cuidado, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño no es de cuidado. Muchas veces cuando son niñas se generan mucho más aprensiones, por ejemplo, a que puedan pernoctar fuera de la casa. Cuando un papá pide pernoctación, por ejemplo, a veces con el niño hay como más liviandad por parte de la mamá. Dice, no, sí, el niño sí, pero la niña no. No, porque es niñita de cuidado, por ejemplo. Cuando vemos en temas de compensación económica, generalmente se da hasta el día de hoy que es la mujer la que generalmente sacrifica entre comillas, porque se entiende también que son opciones muchas veces personales, pero que tiende a postergar un poco más lo que es el tema profesional en pos de los hijos. A mí no me ha tocado en mi vida profesional ver papás que me digan, sabe que yo dejé de estudiar o dejé de trabajar o acorté mi jornada, de jornada completa, me puse a trabajar media jornada por cuidar a los niños. Esos son temas que todavía hoy día vemos y que se dan, ¿no? Todavía están bastante instalados. Visibiliza el modo en que el género, recuerden que el género es el constructo, ¿cierto?, cultural que hay respecto a lo que se espera de ser hombre y de ser mujer, que puede afectar la vida y las oportunidades de las personas para resolver sus problemas y dificultades. Cosas súper como estereotipadas, pero que igual están. El papá que trabaja todo el día, generalmente es visto como un papá sacrificado. Estoy hablando como de lo más clásico en cuanto a los roles. Pero una mamá que trabaje todo el día se cuestiona, ¿no? Que está descuidando a los niños están bajando las notas, por ejemplo, por esta mamá. Son elementos que todavía se consideran. O al revés, un papá que pide cuidado personal, a mí me ha tocado ver informes que hablan de que el papá no podría porque el papá trabaja todo el día. Cuando somos muchas mujeres, me incluyo, que tenemos hijos y trabajamos todo el día también, y nos organizamos de igual forma. Entonces ahí todavía existen estos sesgos de género, que los tenemos incorporados sin querer muchas veces, no los tenemos tan presentes. Entonces es importante tenerlos claros, visibilizarlos para trabajarlos también. Ahora, el enfoque de género implica, por tanto, una nueva mirada sobre la realidad más amplia y más completa también, ¿no? Entender también cómo ha ido variando esto con los tiempos. Porque obviamente es distinto, ¿cierto? O era distinto ser mujer en el año 40, en el año 50, a la actualidad. Uno escucha mujeres del antiguo, bueno, todavía escucha también, pero antes era más común. Por ejemplo, yo no trabajé porque mi marido no me dejaba trabajar. Hoy en día ese discurso ya no es tan común, o uno esperaría que no lo fuera. Esto de que el marido no permite trabajar. Aquí Andrea ahí se cría como si no trabajara y trabaja como si no tuviera hijos. Es la realidad, ¿cierto? Y también el tema, por ejemplo, participación en las reuniones de curso, todo ese tema, todavía uno ve que mucho más recae sobre la mujer. Y es lo esperado. De hecho, una vez he escuchado hombres que dicen, por ejemplo, que no les dan permiso a los trabajos cuando ellos han querido pedir, no sé, permiso, por ejemplo, para asistir a la reunión a los hijos, porque para eso está la mamá. Es mucho más también comprendido que la mamá pida permiso, que la mamá, etc. Eso que no tiene que ver con lo judicial netamente, pero lo pongo aquí en la mesa, lo hago presente porque eso nos da cuenta de que todavía el tema de los géneros está muy presente, que todavía no hay tanta igualdad, ni para un lado ni para el otro. ¿Hasta acá vamos bien, colegas? Compañeros, ¿sí?
¿Todo bien? Bien, Bien, todo súper Clary. bien. No sé si les va haciendo sentido, les resuena a lo que esperaban, porque capaz que esperaban otra cosa de este webinar, pero un poco dejar estos temas ahí presentes para que los vayan considerando cuando ustedes realizan informes. El enfoque de necesidades especiales, este enfoque yo creo que es como que está más abandonado, ¿ya? Porque los enfoques de género y derecho son enfoques de los que se habla más habitualmente. Se entiende hoy día con este modelo más de tipo socioambiental o modelo ecológico, de que la discapacidad, ¿cierto?, surge cuando la sociedad pone barreras. No es de la persona, no son intrínsecas, ¿ya? La discapacidad surge cuando las personas con capacidades diferentes se ven enfrentadas a las barreras de acceso, que para los demás ciudadanos no representan una dificultad. A veces el problema no es, por ejemplo, voy a volver a los temas niños. El problema no es el niño, el problema es que no hay escuelas que den respuesta a las necesidades de ese niño. Vuelvo al tema del espectro autista. El problema no era el niño con condición autista en sí, el problema era que no había, porque hace poco empezaron a aparecer los centros comunales de autismo, etcétera, pero hace unos años atrás, 10 años atrás, no había nada de eso, y una familia con un hijo, por ejemplo, del espectro autista tenía que costear las terapias, y si no habían recursos, no había mucho donde acceder. Podían acceder al neurólogo del hospital, pero terapia ocupacional, fonoaudiólogo con la frecuencia requerida, que era una vez por semana, incluso 2 veces por semana, si una familia no contaba con los recursos, no podía acceder a ello. Entonces ahí el tema no era el niño, ¿cierto? El tema era la sociedad, el Estado, que no estaba dando respuesta a esas necesidades. Esta concepción señala la estrecha relación que se da entre las limitaciones que experimentan los sujetos y su entorno, avanzando de una perspectiva patológica, ¿cierto?, que instalaba las dificultades en la persona, a una sentada en el déficit que tiene que ver hacia un modelo socioambiental, ¿no?, que es el Estado, que es el ambiente, la sociedad, la que no da las oportunidades. Y esto también se traspasa al tema cuando estamos evaluando, cuando estamos en el ámbito pericial. Tenemos que considerar y no tenemos que invalidar a las personas cuando presentan alguna necesidad especial o alguna situación de discapacidad. Hoy día estamos súper claros, a diferencia de hace muchos años atrás, por ejemplo, una madre que tenga algún trastorno psiquiátrico, eso no necesariamente la invalida para ejercer su rol. Si está compensada, si está con las terapias necesarias, si cuenta con la red de apoyo, etc. Y por otro lado, los que trabajan en el ámbito de intervención tienen que adecuar también los procesos de intervención considerando, no pueden ser tipo, no pueden ser estándar las intervenciones. Nosotros mismos cuando trabajamos hacemos informes, yo no puedo hacer las entrevistas iguales a todos. No es lo mismo si entrevisto a una persona mayor, si entrevisto a una persona joven o si entrevisto a un niño. Tengo que adecuar mi lenguaje, tengo que adecuar las metodologías. No es lo mismo, por ejemplo, una mamá que ella sea del espectro autista. No es lo mismo si atiende a una persona que no sabe leer ni escribir. Eso no quiere decir que esa persona esté inválida frente a la sociedad, ¿no? Una persona que tenga algún déficit cognitivo, tengo que ir adecuando. A veces se empiezan al tiro Rocío, se empieza se usa todo muy estandarizado, los instrumentos. Alguna vez síganla, porque es súper interesante ella, hay un blog, hoy está en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Mamá Neurodiversa. Y ella una vez, lo comento porque lo habló públicamente, ella contó que una vez le tocó ser evaluada en un DAM. Y dice que para ella fue terrible la experiencia, porque no se consideró la condición de ella. Que obviamente hay ciertas características y hay cierto trato, y en lo cual también nos tenemos que ir especializando, tenemos que adquirir más conocimiento cuando vamos a entrevistar personas que tienen una condición diversa. Rocío, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, yo soy estudiante de servicio social, voy en el 3er año. ¿Ya? Y resulta que este enfoque me llamó mucho la atención porque yo creo que dentro de la carrera debería implementarse un curso de lenguaje de señas, porque ¿cómo uno los puede ayudar a ellos si llegan, si uno no sabe manejar eso? Sería muy bueno que en las carreras sociales podrían implementar. Yo pienso que en las carreras sociales, aparte del lenguaje de señas, se debiera incluir el tema, valga la redundancia, inclusión. Se debiera de considerar esto, porque por lo menos yo soy más vieja que muchos de ustedes, pero a mí no me hablaron de nada de esto. Incluso era como casi considerado que si la persona presentaba alguna necesidad especial o estaba en situación de discapacidad, casi como que no podía ejercer roles, por ejemplo, de mamá, de papá, casi quedaba ahí en el olvido, casi como que no tenía derecho a nada.
Hoy día sabemos que sí. Y en la misma causa que antes les comenté del tema de susceptibilidad de adopción, también se abordó esto, que no se habían adaptado los programas de intervención a las necesidades especiales que presentaban estos padres. Entonces, ojo con eso también, no podemos estandarizar todo. No podemos porque están de moda o hay ciertos instrumentos que nos parecen súper interesantes aplicar, pero si esos instrumentos no son acordes a la realidad de los evaluados, ¿ya? No los podemos utilizar, emplear. Recuerden que siempre es la metodología al servicio del informe, no al revés, ¿ya? La metodología al servicio de lo que queremos obtener. Entonces no podemos ir adecuando las cosas. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me hace sentido lo de esta mamá, siga la mamá neurodiversa, que ella planteaba lo traumático que fue para ella verse evaluada en el sistema judicial. Y tiene que ver, sí, Angélica, tiene que ver con falta de capacitación, totalmente. Me ha tocado leer informes de trabajadores sociales y también de psicólogos, en los cuales es obvio que hay una necesidad especial, etcétera, y se aborda el tema como nada. Así que ojo con eso, ahí les dejo la inquietud para que profundicen en los temas. Hay capacitaciones, por ejemplo, está la Fundación, está FUAN, que siempre están haciendo live y cosas, síganlos también, súper interesantes con lo que tiene que ver con neurodiversidad. Y encuentran mucho más en las redes sociales para que empiecen a buscar, a seguir, hay harto material, no necesariamente, o sea, súper bien que accedan a cursos, pero también uno puede ir leyendo, ya a veces yo entiendo que no todo el mundo puede acceder a los cursos, pero se puede ir buscando material. Pero claro, esta flexibilidad de la que hablamos, a veces, Carolina dice, claramente hay que adecuarse, pero a veces uno ve y me llama la atención, yo lo esperaría en personas más mayores que están trabajando, que quizás les cueste incorporar estos enfoques, pero me llama la atención cuando son personas jóvenes, que están haciendo su práctica o que están recién titulados y que les cuesta flexibilizar. Jocelyn Poblete, cuénteme, levantó la manito. Hola Lorena, Hola. recuerdo, al hablar de discapacidad, recuerdo un caso de unos padres con discapacidad intelectual en el norte. A la hora del parto, la enfermera informó que ellos no estaban habilitados para el cuidado personal. Y en primera instancia, tribunales se los había quitado, por decirlo de una forma, y después en apelación se los entregaron, porque consideraron que era pertinente y solamente era una tutora que estuviera como acompañándolos en el tema de habilidades parentales. Sí. Bueno, antiguamente, yo trabajé, mis primeros trabajos fueron con niños, pero también fueron en salud, en CESFAM, cuando recién se estaba implementando el modelo de salud familiar. Y recuerdo que siempre la postura, por ejemplo, que no me linche ninguna enfermera, pero de la enfermera era derivar en control de niños sano al tiro para una media protección cuando los padres presentaban algún tipo de situación de discapacidad. Cuando sabemos que eso no es así, o sea, no debiera de ser así, ¿ya? Bueno, obviamente se tiene que ir evaluando el caso a caso, porque efectivamente quizá hay algunos que, no sea un padre interdicto, quizás no pueda asumir cuidado, pero hay que ir evaluando el caso a caso. Igual que, ojo, el otro día en el curso, no sé si hay alguien acá que estuvo en un curso que hicimos de informe social, una colega que trabajaba en un COSAM decía, ojo con tratar a todas las personas como que fueran prácticamente interdictas, ¿no? Cuando vemos que tienen algún tipo de déficit cognitivo, etcétera, de no respetar la autonomía que tienen, de pedir, por ejemplo, que vayan acompañadas, etcétera. Hay que ser también respetuoso con las personas, independiente de su nivel de desarrollo o de su tipo de desarrollo, lo tenemos que considerar también. Ahora, estos enfoques yo creo que todos tenemos que irlos incorporando, no solamente nosotros los trabajadores sociales, aquí los que trabajan en equipos multidisciplinarios, es importante que también los demás vayan incorporando esto. Y tenemos el enfoque de interculturalidad y la política de niñez y adolescencia, año 2015-2025, plantea que el enfoque intercultural alude al reconocimiento de la diversidad cultural, otorgando legitimidad a las representaciones, concepciones y prácticas culturalmente distintas. En esta perspectiva se tienen presentes las desigualdades sociales, económicas y políticas en la sociedad, las cuales pueden tener consecuencias de discriminación y exclusión agudizadas por la falta de reconocimiento y valoración de las diferencias culturales. Es importante en este Chile que decía tan diverso, que parece que antes no era tan diverso o no estaba hacia los ojos nuestros, pero hay que respetar esta diversidad. Hoy ya tenemos colombianos, venezolanos,
haitianos, ¿cierto? Y los que siempre han existido acá, mapuches, rapanui, gitanos, por ejemplo. Alguna vez me tocó ver una medida de protección que se pidió para un niño gitano porque no iba al colegio. Y ahí se apeló al enfoque de interculturalidad, porque la cultura de ellos, los niños van al colegio solamente para aprender a leer y escribir, porque después se van cambiando de ciudad. Esos son elementos que tenemos que considerar. Y a veces ni siquiera con culturas tan, como tan específicas. También pasa, por ejemplo, con quienes tienen formas de crianza distintas. Los que tienen que ver con la, por ejemplo, con la crianza respetuosa, que practican colecho. Alguna vez me tocó ver un caso también en que se consideraba casi una vulneración que la niña practicara colecho con los padres. O, por ejemplo, alguna vez me tocó escuchar una psicóloga súper espantada porque una mamá daba lactancia a un niño más de un año, cuando la persona tiene el derecho a dar lactancia hasta la edad que el niño quiera. Hoy día la OMS, por eso hay que estar actualizado en literatura también. La OMS, cierto que lo que recomienda por lo menos hasta los 2 años que un niño o niña pueda recibir lactancia materna. Y así sucesivamente van apareciendo elementos, no sé, las familias veganas, por ejemplo, o las familias que prefieren el homeschool o acceder a sistemas de educación no tradicionales, como las escuelitas libres y felices, etc. Es importante ampliar eso y respetar y entender que existen distintas formas de crianza, distintas culturas, que hay que ir respetando y que hay que irlas conociendo. Obviamente se entiende que respetando el marco jurídico chileno. Yo en la zona en que trabajo, en algún momento llegaron muchos palestinos, y ahí, claro, habían costumbres de ellos que muchas veces chocaban con lo que tiene que ver con la justicia nuestra. Pero hay que considerar y hay que, por ejemplo, no voy a considerar, no sé, malas las condiciones habitacionales de una familia gitana porque los niños duermen en el suelo, en colchón en el suelo. Sabemos que es la cultura de ellos. ¿Ya? Entonces en eso hay que tener bastante ojo y hay que interiorizarse con quienes vamos trabajando. Acá todos cuando entraron señalaron, son todos de distintos lados, y probablemente las culturas, los grupos con los que se encuentran son distintos. Yo le decía, la zona en que yo trabajo en algún momento había muchos palestinos, habitualmente llegan gitanos. Probablemente si hay alguien aquí de Temuco tendrá muchas familias mapuches, por ejemplo. Y así nos vamos encontrando con distintas culturas. Yo también donde trabajo en mucho sector rural y sabemos que las costumbres son distintas, las culturas son distintas. Entonces eso también hay que considerarlo cuando estamos evaluando. Carmen Calle, que levantó la manito. Hola, yo soy de acá, Arica. ¿Ya? Yo soy descendiente aymara, yo soy asistente social y no he tenido la oportunidad de ejercer solamente como tutora, pero viendo este caso del enfoque de interculturalidad, aquí en Arica hubo un caso muy bullado hace varios años atrás de una pastora, no sé si tiene conocimiento, ¿Ya? ya que ella en el interior de Arica, la cultura que se tiene es, van a pastoreo y dejó a la guaguita en un sector donde vaya pastea y fue a ver el ganado, ¿ya? Y dejó a la guaguita y desapareció el niñito. Ya sabía caminar, era chiquitito, 2 años, algo así. Desapareció, no lo encontró. Dieron el aviso y lo encontraron, falleció al bebé. A ella se le tomó detenida, estuvo presa, ya teniendo un juicio por una condena ya por vulneración de derechos de los niños y todo. Eh, Después me acuerdo que pasaron años que estuvo ella en la cárcel y un abogado empezó a trabajar, a defenderla y tomó esto de la interculturalidad, que cómo ellos criaban a los niños allá en el interior, en el altiplano. Ya, sí, fue un juicio bien bullado y ganaron, salió en libertad porque se tomó esa perspectiva del enfoque de interculturalidad, que no es, como usted dice, es diferente las miradas de las personas andinas, de aymaras, a los de acá, una cosa así. Y se ganó ese juicio, y fue como un juicio que fue bien, se ganó algo que quizá antiguamente había pasado lo mismo y no había pasado, pero ahora el abogado se enfocó en eso. Y se ganó el juicio y ya está en libertad, incluso el Estado le otorgó ciertos beneficios, ¿no es cierto?, por el hecho de haber estado mucho tiempo en la cárcel. Claro. ¿Ya? Eso. Y lo otro también, cuando yo trabajé también así en un P, me acuerdo que había una familia aymara, ya que la señora era de Bolivia, y yo me acuerdo que la señora siempre llegaba como asustada,
porque al final las intervenciones que le hacían, cuando yo me daba cuenta, eran intervenciones enfocadas como una persona como de la ciudad, no aymara. Y la señora hablaba aymara también ella, pero tenía como mucho miedo. Entonces yo me acuerdo que yo empecé a buscar el saludo y todo, y yo le hablaba en aymara a ella. Y ella se rió y como que tomó más confianza y como que faltaba que alguien le hablara en aymara, por último un saludo, ¿cómo está? Y ella también me respondía, yo también lo poco y nada que traté de hacer, y yo siento que eso hace falta, hace mucha falta, hacer a las personas todos por igual. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu aporte. Mira, acá, para ir terminando ya, porque esto es cortito, Jessica Díaz señala que a veces los tribunales se pueden espantar, la consejera técnica se espantó, pero acá yo creo también hay un llamado a apoderarse un poco el rol nuestro. El perito o el profesional es el experto. Por algo les están pidiendo ustedes hacer un informe. Y ustedes, no por miedo a lo que vaya a decir el tribunal o por considerar que el tribunal es muy cuadrado, ustedes tienen que usar la metodología. Es cierto, a veces vienen los lineamientos de arriba, por ejemplo, en el caso de los DAM, están obligados a usar ciertos instrumentos, pero hay que meter ruido en forma coloquial con el tema también, porque si hacemos caso a todos, si el tribunal nos dice tal cosa u otro, es al revés. Si ustedes están llamados como expertos a dar su opinión, tienen que dar cuenta de todos los conocimientos que tienen. Y tienen que lograr fundamentar, si ustedes tienen el bagaje teórico, tienen la fundamentación, pueden fundamentar una opinión distinta, incorporando estos enfoques. Yo creo que hay un autor que habla de que el perito tiene una labor pedagógica también, independiente del perito de qué área sea. En el caso nuestro tenemos una labor pedagógica desde lo social. Como decían las primeras láminas, ustedes ilustran al juez, también van a ilustrar a los abogados con los que trabajan muchas veces. Entonces es importante que ustedes traspasen ese conocimiento. Y a veces con los DAM pasa que es muy estandarizado todo. Yo creo que igual ahí hay una labor que hacer. No hay que quedarse como con lo que nos dicen, por algo somos profesionales, sino que tenemos que ir incorporando estos elementos y dando cuenta de la necesidad de ellos. La realidad hoy día lo exige, no es una cosa como antojadiza. No sé si alguien más quiere señalar algo. Angélica habla de un caso también de una emigrante haitiana y así. Tenemos muchos casos que van apareciendo y que antes o no se conocían o estaban más tapados, pero también teníamos menos diversidad. Y hoy día por eso es importante incorporar estos enfoques cuando estamos trabajando, no solamente en el área de los peritajes, sino que en cualquier ámbito. Alguien que trabaja en municipio, alguien que trabaja en programas de salud mental, etcétera. También es importante que incorpore estos enfoques en su trabajo habitual. Colegas, compañeros, con esta laminita voy dando por terminado el webinar de hoy. Espero que le puse aquí, esto continuará porque viene un curso con estos temas, pero se van a profundizar mucho más. Es un curso que no hago solita, sino que lo realizo junto con un abogado, que ahí sí les puede resolver mucho más los temas legales. Pero espero de todas formas, porque tampoco esto se hace para hacer publicidad, sino que espero que este webinar haya sido interesante, que se haya incorporado, quizás no nuevos conocimientos, quizás sí, pero por lo menos que hayamos reflexionado un poco respecto al trabajo que realizamos quienes nos desempeñamos en lo social. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. La Corina linda, por ejemplo, con la Corina nos seguimos para eso, ¿no? En redes sociales, yo no tengo problemas si me quieren seguir, siempre estoy compartiendo cosas referidas a los temas, les voy a dejar el correo. Mi correo solamente lo dejo por si alguien quiere algún material específico. Si me empiezan a preguntar cosas de la clave de la plataforma, no tengo idea. Ahí se tienen que contactar con Adip, ¿ya? Pero si de cosas que tienen que ver como temas más de contenido, no tengo ningún problema que se me escriban un correo, yo pudiendo les contesto. Les dejo acá mi correo, lorenacarmona@gmail.com. Y no sé si alguien quedó algo en el tintero, alguien quiere preguntar algo, porque vamos a pasar a lo que es el sorteo de la beca. Nélida era la única, me parece que no era del área social. Nélida la que señaló que es abogada, ¿cierto? ¿O no? Nélida González. Quiero dejar de compartir. Sí, justamente te iba a comentar eso. Mayra querida, pero no sé cómo dejar. Aquí me pilla la tecnología. ¿Cómo dejo de compartir? Debe aparecerte en la parte superior una pestañita roja que dice dejar de compartir. Ah, ya, ahí dejé de compartir. Eso. Súper.
Fantástico. Bueno, entonces ahora me toca a mí compartir pantalla para que ustedes puedan observar el sorteo. De verdad que les deseo mucha suerte a todos. ¿Lo pueden ver ahora? Sí, se ve. Se ve perfecto. 172 personas que están inscritas en el webinar. Sabemos que mínimo menos. Sin embargo, la base de datos tiene que estar sobre esto porque no podemos tomar como que la base de datos de la sala en el momento, ¿no? Entonces vamos a presionar el botón comenzar y viene la cuenta regresiva para saber quién es el ganador. Marianela del Carmen Vázquez. Está. Tenemos que preguntar si está. Si no se va el agua. No, parece que no está, porque ya había dicho ya. Sí, bueno, pero vamos a darle unos segunditos por si acaso no puede activar el micrófono. O el chat. Ah, sí, también puede ser. Sí. A ver, a la cuenta de 3, Marianela. 1, 2, 2, 3. Al agua. Por no al conectarse. agua. Valentina Cancino. Yo vi una Valentina, pero no sé qué apellido tenía. A ver, Valentina. Había una Valentina que me acuerdo que escribió algo. Valentina. No, entonces no era ella. A la cuenta de 3, 1, 2, 2. 3. Oye, está como la ley de Murphy. Siempre pasa que los que salen ganadores no son los que están conectados. Ya, pero ya va a salir Así alguien es. que esté conectado. Bueno, acá tengo 20 suplentes. Alguno va a salir. A ver, Karen Yasna Almonacid. Por ahí alguien tiene como el micrófono prendido. Nélida me parece, porque se me enciende la luz de ella. Ya, tuve que dejar de compartir para silenciar el micrófono. A ver, seguimos otra vez. Alguien tiene que salir. Karen Yasna Almonacid a la 1. No, no está. Se me A olvidó. las 2. Helen Durán. Tampoco. Tampoco. Cintia Muñoz. Sí, Vamos, sí Cintia. estoy. ¡Sí está! ¡Está! ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! Felicitaciones. Cintia. ¿Cómo lo tengo que hacer ahora? No, ahora lo que tienes que hacer es colocar, por favor, tu correo electrónico en el chat de Zoom y tu teléfono para comparar los datos con el Excel que yo tengo y solamente te llamamos Ya, gracias. los Gracias. días previos al inicio del curso para que darte tus claves de acceso. Si ya las tienes, pues te anexamos al curso a tu cuenta personal. Y si no la tienes, pues te creamos una nueva cuenta. ¿Sí? Ah, ya, Entonces, gracias. Ahora estoy escribiendo mi correo. genial. De verdad, Qué bien, muchísimas sí. gracias. Profesora, Entonces nos vamos a excelente. ver. Nos vamos a ver en Gracias. el curso. Ya, gracias, profe. Nos estaremos viendo pronto. Con esto vamos despidiendo ya. Sí. Oye, pero estuvimos ya más que bien en los tiempos. No sé si queda algo, alguna consulta, duda. Les dejé ahí, sigan a la mamá neurodiversa, sigan Fundación Juan, a ver qué más se me ocurre. Bueno, pero por lo menos ellos entregan harta Consulta. información, harto material. Diga. ¿Este material que mostró ahora estará disponible en la plataforma? Sí, va a estar disponible. No en la plataforma, sino que en la No. página, ¿cómo era? En la página web www.adipa.cl. Los webinars están a su disposición de forma gratuita, o sea, si no están inscritos en Adipa, ustedes pueden disfrutar de todos los webinars que aparecen allí. Todas las grabaciones están ¿Y disponibles. estará el documento para descargarlo o solamente verlo en línea? El documento nos lo va a compartir la profesora y lo vamos a colocar allí debajo de la grabación. Ya, muchas gracias. De nada. Sí. Bueno, colegas, compañeras, compañeros, un gusto haber compartido este ratito, se me pasó volando. Espero que a ustedes también se les haya pasado rapidito, se me pasó volando. Son temas que por lo menos a mí me encantan, así es que podría estar hablando toda la noche de estos temas, pero bueno, ojalá que quede la inquietud para poder trabajar más en ello, estudiar más, leer más al respecto y empezar a aplicar esto en el trabajo que cada uno realiza, especialmente, pero en todas las áreas, pero en especial a quienes trabajan, esto está orientado principalmente al tema peritaje, pero creo que es aplicable a todas las áreas en las cuales ustedes se puedan desempeñar.
los dejamos invitados, siempre ADIPA está con hartos cursos, así que, y hartos webinars, hay harta cosa bien interesante, para que los empiecen a seguir. Hay unos webinars anteriores, así que tienen la página, tienen redes sociales, ¿cierto? Instagram, Sí, en como ADIPA, Instagram. y también como Mentores Group, que ahí comparten más memes, pero también comparten cosas respecto a cursos e información. Y yo les dejé mi correo por si alguna vez alguien necesita algún material más puntual o algo que necesiten, lo cual yo lo puedo ayudar, totalmente disponible. También les dejé el enlace de los seminarios en el chat. Los voy a colocar de súper. nuevo. Ujú. Súper, Muchísimas súper. gracias y gracias a todos por haber compartido Sí. este rato con nosotras. Un gusto, un abrazo, y me dio gusto ver a gente que había estado en cursos anteriores, la Jenny Caro, por ejemplo, la Corina. De verdad me pone contenta que no las conozco, o sea, la Jenny la conozco en vivo, alguna vez tuve un curso en vivo, pero por ejemplo a la Corina no la conozco en vivo, pero veo que nos vamos repitiendo y ya como que uno las conociera. Así que un abracito grande, tengan buena semana y anímense para participar en el curso también, que va a estar muy entretenido. Gracias igual, Lorena, excelente. Gracias. También a Diva también, excelente, ya estaban varios ya y excelente el curso, de verdad. Qué bueno. Gracias, Bueno, me alegro. Nadia. Esa es la idea, que se vayan todas contentas y contentos. Ahora descansar, que mañana es un nuevo día, que hay que trabajar. Que estén muy bien. Un abracito a todos y todas. Chao. Igual, chao, chao.